hermanos, vamos a comenzar a tener nuestros mensajes partiendo del libro del profeta Isaías. Esa es la propuesta que les traigo. Hacer en una serie de mensajes una exposición del mensaje de Dios a través de este profeta Isaías. Hay una similitud muy especial, muy concordante del mensaje de este libro con toda la Biblia. De hecho, se destaca eso en los estudios. Hay algunos detalles muy llamativos, otros que ya conocemos, pero que vamos a estar subrayando en este tiempo. Seguramente va a ser un tiempo, o sea, la intención no es hacer un estudio exhaustivo, sino que más bien ir tomando secciones destacadas del libro. Y ustedes pueden tomarse también la libertad de leer todo el libro para ir conociendo más, conociendo mejor. Entre esos detalles así llamativos, menciono, por ejemplo, el hecho de que el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia también, ustedes saben, está organizada así, está integrada por 66 libros. Jesús dijo, y ustedes saben que el centro de la Biblia, el centro de la Escritura es Él, ¿verdad? Jesús es revelado en la Biblia. En el libro del profeta Isaías también, posiblemente entre todos los libros de los profetas, es el libro que mejor, más claramente nos revela al Cristo. Aunque se escribió alrededor de 700 años antes de la encarnación del Hijo de Dios, nos revela a Cristo, y en algunos pasajes de una manera muy, muy clara, ¿sí? Así que hay mucha similitud de este libro con lo que es la Biblia íntegramente. El contexto en el que se dan a conocer las profecías de Isaías es, como la mayoría de los profetas, el periodo de rebelión de la nación de Israel contra Yahvé, contra Jehová, su Señor y su Dios. En el libro se anuncia y se presenta al Mesías, al Cristo o el ungido de Jehová, el Cristo de Dios. Se puede decir con absoluta propiedad que el tema del libro de la profecía de Isaías es Jesucristo. Y vamos a ir viendo algunas cuestiones así rápidas hoy a modo de introducción, y también vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1. En el capítulo 7 de Isaías, para mostrar esto que les estoy diciendo acerca de la revelación de manera profética del Cristo, vemos que en el capítulo 7 de Isaías, en el versículo 14, se habla del nacimiento de una virgen, el nacimiento del Cristo de una virgen, y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto se toma en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, para hacer referencia al nacimiento de Jesús en Belén. Su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Su carácter manso, el carácter manso, humilde de Jesús, también se menciona en este libro, y podemos mirar en el capítulo 42 los primeros versículos
Miren lo que dice ahí. Y algo más también que se repite en el Nuevo Testamento, ustedes van a notar seguramente. Isaías 42, versículos 1 al 3 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. En el primer versículo dice: en quien mi alma tiene contentamiento. Sabemos que el Espíritu Santo reconoció delante de las personas cuando Jesús era bautizado por Juan con estas palabras, ¿sí? Al Hijo de Dios. Y también en el momento de la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Otro capítulo en el que podemos tomar así para mostrar esto es el capítulo 53 de Isaías. Estamos haciendo esto hoy solamente a modo introductorio. En el capítulo 53, por ejemplo, se habla de su aflicción y su muerte por los pecados del pueblo. Si miramos los versículos, por ejemplo, los versículos 4, 5, 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7 inclusive dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. También en el mismo capítulo habla de su exaltación, y aquí está también implicada su resurrección. Los versículos 10 y 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto y muchas cosas más. Su reino futuro, por ejemplo, también está aquí. El Señor Jesucristo declaró varias oportunidades, dijo: las escrituras hablan de mí, dice en el Evangelio de Juan. Cuando caminaba junto a aquellos que se conocen como los discípulos de Maús, también dice que ellos estaban muy afligidos, y él comenzó a declararles lo que las escrituras decían acerca del Cristo en los libros de Moisés, ya de la ley, en los libros de los profetas, en los salmos, que toda la escritura habla de él, y los profetas especialmente. Así dijo el mismo Señor Jesucristo, y podemos leer en algunos casos, por ejemplo, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, toma literalmente un pasaje del capítulo 61 de Isaías, pero vamos a mirar en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Esto es cuando Jesús se presentó públicamente en la ciudad donde él había crecido, en Nazaret. Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante. Vamos a leer. Y dice:
vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice después que él enrolló el libro y dijo estas palabras del versículo 21: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta es una cita del capítulo 61 de Isaías, que yo ya no voy a leer ahora, le hago mención. 61 versículos 1 y 2. Otros escritores del Nuevo Testamento también, como Pedro, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, hacen una referencia a esto de que los profetas hablaban de Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que hay abundante, y estoy tomando apenas unos poquitos ejemplos para hablar del contenido de la profecía, ¿sí? Del centro de la profecía. Como se trata hoy de una introducción, quiero referirme también un poco a algo que tiene que ver con los profetas de Dios en general, con los profetas de Yahvé o de Jehová en general, y con su mensaje. Y les invito para eso a leer, ahora sí, los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, los versículos 1 al 3. Y dice así: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto vamos a estar viendo. Las escrituras, hermanos, nos informan que antes que se completara la revelación y que ésta fuera plasmada en los libros sagrados, lo que conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras, Dios habló durante mucho tiempo a los hombres. En este caso, acá vimos que dice visión de Isaías. Entonces le habló a través de una visión. Y muchos otros medios más por los profetas, a quienes se les revelaba de muchas maneras, dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado, vamos a mirar para leer también con exactitud, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer el 2 también. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Subrayo la parte del versículo 1 donde dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres y a los profetas, ¿sí? Eso en otro tiempo, en otros tiempos dice, como en este caso de Isaías que estamos viendo, a quien Dios se le presentó, le habló en una visión. Isaías no escribió ni proclamó su propio mensaje a su antojo, a su conveniencia, sino que, como hemos leído, dice en el versículo 2, oíd, escucha, porque habla Jehová. Esa es la razón por la cual de esa manera imperativa dice, oíd, cielos, escucha, tierra, o sea, escuchen todos, porque Dios habla, Jehová habla. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, encontramos también con relación a esto, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y si quieren, mientras tienen ahí señalado en Isaías 1, pueden quedarse también aquí porque vamos a leer un poquitito. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca los profetas hablaron porque a ellos se les ocurrió, les dio la gana, ¿sí? Sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Dios les sopló, Dios les dijo lo que tenían que decir, el mensaje que tenían que proclamar. Es categórico, terminante lo que dice aquí Pedro. Nunca fue traída por voluntad humana. Por eso la palabra de Dios, esta palabra profética, la palabra de la Escritura es certera, es ciertísima, es infalible, inerrante, ¿sí? No hay error. Es palabra autorizada y dice también la Escritura en una parte que la profecía de la palabra de Dios, lo que anuncia la palabra de Dios, puede ser que tarde por un tiempo, pero se cumplirá, dice. ¿Sí? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice también que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Estamos destacando eso. Pero también hubieron falsos profetas en la Escritura. Estoy hablando de los tiempos de la Escritura. Aquí vamos a mirar en algún caso de los muchos que hay. Hubieron falsos profetas que hablaban con presunción, hablaban mentiras, pretendiendo hablar de parte de Dios. Y ya desde ese tiempo, hasta en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo hasta el Nuevo, el Señor advirtió con palabras que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tiene el deber de atender y de discernir. ¿Cómo reconocer cuando alguien o algún mensaje es de parte de Dios y cuando no es de parte de Dios? Porque el Señor dio también los criterios. No es que nosotros estamos a merced de cualquiera que viene y dice, Dios dijo, Dios me dijo, Dios tiene este mensaje para vos, Dios a mí me reveló este mensaje para vos. No estamos, hermanos, expuestos
así sin ningún criterio a ese tipo de mensaje o de mensajero. No, el Señor nos dio los criterios. Y esas cosas vamos a estar viendo hoy. Yo solamente quiero referirme así como les dije, como estamos entrando, estamos en la puerta de entrada de este libro, entonces quiero darles un poco algunos de los criterios de la palabra de Dios, que nos enseña que no todo o cualquiera que dice que habla de parte de Dios es realmente de Dios. Es una lástima y es muy penoso que el pueblo del Señor haya sido y siga siendo hoy tan poco riguroso en obedecer estas enseñanzas. No examina, no reconoce, porque no es diligente para conocer. Y se deja llevar por falsos profetas, por engañadores. En el libro de Deuteronomio, yo les quiero, se darán cuenta que les estoy haciendo ir de un lado a otro en la palabra de Dios. Si de repente a alguno le gana, ustedes saben que tienen la posibilidad de repasar esto después. Gracias al trabajo técnico que hacen los hermanos, se puede volver a ver y leer con detenimiento también. En Deuteronomio 18, versículos 20 al 22, hablando de criterios para reconocer al mensajero y al mensaje de Dios. Dice en Deuteronomio 18, desde el 20 hasta el 22: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esa era la señal más clara. Pero aún más, podía ser que se cumpliere, pero había otra señal dada también en este libro. Vamos a ir un poquito hacia atrás, en el capítulo 13, versículos 1 al 3, capítulo 13 de Deuteronomio, versículos 1 al 3. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ahí tenemos los primeros criterios que Dios le había dado a su pueblo para reconocer cuando el mensaje y el mensajero eran auténticamente del Señor. Lo primero era que lo que el profeta habló, si era de parte de Jehová, tenía que cumplirse y tenía que cumplirse totalmente. No hay, bueno, esta vez nomás lo que erró, pero la otra vez acertó, y no, eso no. O erró, pero le vamos a disculpar por esta vez, ¿verdad? No es así. Era muy claro, muy terminante.
Y les quiero llevar a mirar un caso de cómo el profeta estaba seguro de lo que anunciaba y podía hacer, confrontar y desafiar con palabras como esta en el primer libro de Reyes, eh, en el tiempo del rey Acab, un rey muy perverso, muy rebelde contra Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 22. El rey Acab pretende ir contra una nación enemiga, contra un pueblo enemigo, los de Ramot de Galaad, pero como está con el otro rey, eh, con el rey Josafat, que es el rey del reino del sur, eh, entonces dicen, bueno, vamos a preguntarle a instancia de Josafat y vamos a consultar con los profetas. Al principio Acab no quiere consultar con el profeta, quiere consultar con sus profetas nomás, con sus profetas comprados, con sus profetas que le decían lo que él quería escuchar, ¿sí? Pero después insiste Josafat y bueno, le vamos a consultar al profeta de Jehová que está por acá. ¿Y quién es? Y es Micaías. Micaías era verdaderamente profeta de Jehová ahí entre ellos. Y en el capítulo 22, algunas de las cosas nomás vamos a leer, porque dice que todos los profetas le profetizaban de la misma manera al rey Acab. Esos profetas falsos le decían, sí, anda, subí, Jehová te va a entregar a ese pueblo, le va a entregar en tus manos. Pero cuando viene Micaías, Micaías le dice, voy a leer la parte central nomás, dice en el versículo 17, le dice delante del rey, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. O sea, no vayan. Sí, eso es lo que dice el Señor. El rey de Israel le dice a Josafat, te dije yo, ninguna cosa buena nos va a profetizar. Acerca de mí no va a decir ninguna cosa buena, solamente el mal. Y un poquito más adelante, ahí en el versículo 27, el rey Acab manda que le echen en la cárcel al profeta de Dios, a Micaías, y que le mantengan con pan y angustia y con agua, dice en el versículo 27, hasta que yo vuelva en paz. O sea, hasta que yo vaya y como me dijeron estos profetas, yo vaya, gane la guerra y después vuelva en paz. Y Micaías, el profeta, le dice, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y miren cómo le dice con certeza, si vos llegás a volver en paz, si vos llegás a venir victorioso y en paz, entonces Dios no habló por mí. Pero él sabía que no iba a pasar así, ¿sí? Porque él sabía que estaba hablando de parte del Señor. Con esa certeza daban su profecía los hombres de Dios. No es un acierto entre 5 o 10 o 20 errores, sino que es la palabra de Dios que se cumple certera y completamente. Lo que sí encontramos a menudo es cumplimientos cercanos y una proyección también para cumplimientos lejanos. Por ejemplo, en la profecía que hablamos del nacimiento de una virgen, hay un nacimiento del hijo del profeta, ¿sí? Y esa era la señal. El cumplimiento de eso después proyectaba hacia el cumplimiento lejano, pero los cumplimientos cercanos se daban justamente para corroborar que verdaderamente eran hombres de Dios los que estaban hablando. Lo mismo que pasó con Micaías. Así como él dijo, Acab fue a esa guerra y aunque se disfrazó y todo eso quiso pasar desapercibido, terminó muerto en esa batalla. Nunca volvió en paz, así como él
dijo que iba a pasar. Muchos aparecían pronunciando falsas profecías y podemos leer lo que dice el Señor en Jeremías 23. Vamos a leer algunos versículos ahí en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, acerca de los falsos profetas que siempre hubieron, muchos. Vamos a ver dentro de un momento que no fueron 2 o 3, sino que muchos falsos profetas. Y por eso es que el Señor nos manda tener criterio para tener también discernimiento. Jeremías 23, versículo 21, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 25 al 26. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 32, ahí mismo en ese mismo capítulo. He aquí, dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Vamos otra vez a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1. Capítulo 2, les dije, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay tantos que si se cumpliera eso que leímos hace rato en Deuteronomio, lo que establecía la ley mosaica, tendrían que morir. ¿Sí? Habría que matarles, así decía la ley de Moisés. No se nos manda eso bajo la ley de Cristo. Pero para nuestra enseñanza ha quedado no seguir a cualquiera que dice hablar de parte de Dios. No tengas temor de ellos, dice. De aquellos que hacen mercadería de las personas con palabras fingidas, que les profetizan buenas cosas o malas cosas según el monto de su ofrenda. Parece duro eso, ¿verdad? Y yo sé que van a ver quienes se molestan conmigo por eso, porque ya me dijeron, ¿sí? Aún hace poco alguien me dijo, otra vez, ¿sí? Alguien que ve en el canal. Parece muy duro, pero yo no fui el que dijo eso. Yo les voy a mostrar. Está en el libro del profeta Miqueas, capítulo 3, versículo 5. O sea, si se van a enojar, no se enojen conmigo, enójense con el que inspiró esto, que está en Miqueas, capítulo 3, versículo 5. Dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer
proclaman guerra contra él. No sé si les parece, pero hay quienes dicen que si tu ofrenda es pequeña, tu bendición también va a ser pequeña. Y si tu ofrenda es grande, entonces tu bendición va a ser grande. Al falso profeta, según leímos en Pedro, recién segunda de Pedro, le espera su destrucción, dice en segunda de Pedro 2:1, y en segunda de Pedro 2:3 dice, su condenación no se tarda. Pero a los que siguen sus disoluciones, también el Señor advierte. Así que no debemos apartar el oído de la verdad infalible de las Escrituras. Acá en Isaías también dice, yo ya no voy a mostrar ahí, está en el capítulo 8, dice, a la ley y al testimonio. El pueblo tiene que consultar a su Dios, a la ley y al testimonio, o sea, a la palabra del Señor, no a otros medios como hacen los paganos. El Señor dijo, por causa de todo eso, dijo de Israel y dijo también para nosotros. No apartarnos, no volvernos a las fábulas. Y voy a volver a leer y aquí voy a quedarme por hoy. Ya leímos, pero ahí en el capítulo 1, versículo 3 de Isaías, al principio del libro, vamos a cerrar hoy subrayando eso. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, está diciendo, hasta los animales le conocen a... El animal, el buey, por ejemplo, dice que le reconoce a su dueño. ¿Sí? La mayoría de los animales, hasta las avecillas, así, algunas, conocen a aquel con quien están. Cualquier animal. Pero acá menciona al buey que conoce a su dueño. Y dice el asno, el pesebre de su señor. Cuando acá está hablando del pesebre, no está hablando de esa casita que se arma en la Navidad. El pesebre acá es esa caja en la que se le pone la comida al animal. ¿Sí? Y lo que está queriendo decir es, el asno sabe quién es el que le provee, sabe quién es la fuente de vida para él, sabe quién es el que le da la comida, el alimento. Pero nosotros, Israel, así como leemos en el libro del profeta Oseas, por ejemplo, recibía las bendiciones de Dios y después decía que eran los ídolos los que le daban eso. No les pasa, no pasa eso hoy también. Se reciben las bendiciones y después dice, gracias San Tito, San Toto o lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Gracias por los favores recibidos. ¡Qué necedad! Cuando la palabra de Dios dice claramente que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, dice. Pero el asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, dice el Señor. Así que, hermanos, conozcamos el pesebre de nuestro Señor. Conozcamos a la fuente. Esto es lo primero que nos dice aquí el libro del profeta Isaías. Y por eso viene su profecía, porque mi pueblo no me conoce, dice. Somos el pueblo de Dios, hermanos, conozcámosle, conozcamos su voz, para saber a quién seguir, para saber a quién escuchar, para saber dónde está la fuente de alimento y no ir tras los que nos venden sus profecías falsas. En Isaías 55 dice,
Ustedes pueden mirar, les dejo yo esto acá porque yo les dije que esto iba a ser lo último para leer, ¿verdad? En Isaías 55 dice, ¿por qué ustedes se van y gastan su dinero en cosas que no alimentan? Vengan, yo les voy a dar sin dinero y sin precio leche y vino, dice. O sea, ahí en el mismo capítulo dice que ¿qué es eso? Yo les voy a dar gratis, escúchenme y va a vivir su alma. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos, escuchar al Señor para conocerle, que no seamos como ese pueblo que en su necedad tuvo que decir de él el Señor, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Conozcámosle y vivamos. Amén. Oramos. Padre nuestro, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tanta revelación para que no andemos a oscuras, Señor. Por tanta palabra tan rica, palabra de vida, Señor, que tenemos gratis. Gracias por Jesucristo, gracias por tu salvación. Amén.